El día de su cumpleaños 86, sus hijos la llevaron a un asilo, pero no imaginaban lo que ella haría. Después de haber vivido muchos años, Guadalupe solo esperaba el día en el cual el Creador la llevara al descanso eterno. Desde el fallecimiento de su marido, solo había tenido tristezas, pues sus hijos y demás familiares ni siquiera venían a verla. La mujer tenía 85 años y de su familia solo le quedaban sus 2 hijos y nietos. Ella siempre quería verlos, pero ellos estaban muy distraídos en sus afanes y actividades cotidianas. La historia de Guadalupe y su familia da un giro rotundo cuando ella tenía 60 años. Vivían en la Ciudad de México. Ella y su marido eran propietarios de una importante empresa y sus hijos se encargaban de ayudarlos en los manejos administrativos. Aunque la familia tenía muchas propiedades y negocios, había algo que Guadalupe cuidaba como especial tesoro, y era la casa en donde había vivido toda su vida. Esta la había recibido por herencia de sus padres, y ahí mismo había criado a sus hijos. Por esto, deseaba que después de su muerte, sus hijos también la tuvieran en posesión. Sin embargo, ni se imaginaba lo que ellos harían. Desde que los hijos de esta mujer formaron sus propias familias, casi nunca regresaron a casa. La última vez que Guadalupe los había visto había sido en el funeral de su marido. Aquello había sido muy doloroso para la señora, más aún cuando se enteró de la causa de la muerte de su esposo. Resulta que sus hijos, sumidos en lujos y despilfarre, habían llevado a la quiebra los negocios familiares. Además, los pocos recursos que aún entraban los estaban tomando sin autorización de su padre. Cuando el señor escuchó lo que sus hijos hacían, fue a reclamarles, y estos le dijeron que ellos estaban en su derecho de tomar ese dinero. Don Felipe, muy enojado, se le subió la presión, y con un infarto fulminante, terminó partiendo de este mundo. Después de haber sido millonarios, solo 3 propiedades quedaron disponibles, entre ellas aquella casa que Guadalupe tanto amaba y donde entonces vivía. Aparte, 2 más en ciudades alejadas. Sus hijos se apropiaron de las otras casas. Desde entonces, nunca más vieron por la anciana. Si acaso 1 o 2 veces por año la llamaban, y esto era para tratar de conseguir dinero de ella. No obstante, Guadalupe no les podía dar nada, pues tan solo se mantenía con su pensión. A medida que pasaban los años, Guadalupe sentía pasar el tiempo con mucho dolor. Ella cada día se volvía más anciana y anhelaba estar nuevamente con su marido. La compañía de sus hijos también era algo que extrañaba con todas sus fuerzas, pero ella comprendía que a sus hijos le había dejado de importar. En casa solo contaba con la compañía de Laika, una pequeña perrita que había llegado a su casa hambrienta. Ella, por su soledad, había decidido adoptarla. Desde entonces, Laika se volvió su compañera fiel. Hasta dormían en el mismo cuarto. La anciana no tenía ayuda de nadie en la vida. Sus hijos estaban muy lejos y la pensión del gobierno no alcanzaba para mucho. Algunos meses tuvo que escoger entre pagar los servicios o comprar comida. No obstante, la ayuda divina siempre le había permitido vivir con lo poco o lo mucho que conseguía. Laika había llegado a su vida siendo solo una cachorrita, y para ese momento la perrita ya tenía 10 años. En vida perruna de seguro ya era muy anciana, tanto o más que Guadalupe, quien estaba próxima en unos días a cumplir sus 86. La última vez que Guadalupe había hablado con sus hijos había sido casi 1 año atrás, cuando ella los llamó por teléfono. Físicamente tenía más de 20 años sin verlos, pero la mujer siempre guardaba la esperanza de que ellos en algún momento volverían a verla, y el día de su cumpleaños 86 se cumpliría su gran deseo. Resulta que esa mañana Guadalupe se levantó muy contenta. Mientras preparaba su pastel, hablaba con la blanca y reluciente Laika. Unas cuantas lágrimas caían al piso.
Otro año más en esta tierra, decía la mujer. Mi marido ya no está, y mis hijos y nietos no se interesan por mí, pero te tengo a ti, mi fiel compañera. Hoy comeremos pastel, celebraremos y le daremos gracias a la vida por todo lo bueno y lo malo que hemos recibido. Luego de un par de horas, Guadalupe estaba lista para soplar las velitas. Laika estaba a su lado, cuando de pronto sonó el timbre de su casa. ¿Quién será?, dijo ella, y cuando fue a ver, quedaría muy emocionada con la sorpresa. Eran nada más y nada menos que sus hijos. Ella se emocionó mucho, pues tenía muchísimos años sin verlos. Los abrazó y les pidió que entraran. Los muchachos ni siquiera recordaban que ese era el día de su cumpleaños. No la felicitaron, ni le trajeron un obsequio. En eso los hombres le dijeron algo que ella no podía creer. Mamá, mi hermano y yo hemos tomado una decisión. Escuchamos por unos vecinos que usted a veces no paga los servicios. Mire esta casa, es una propiedad muy valiosa, y si no la cuida, perderá su valor. Mi hermano y yo estamos necesitados de dinero, así que hemos decidido venderla para montar un nuevo negocio. Pero hijos, dijo Guadalupe, aquí he vivido toda mi vida. Aquí vivieron sus abuelos. ¿Cómo deshacernos de la casa? Es más, llevo más de 20 años sin verlos. Hoy cumplo años y ni siquiera lo recordaron. Y además han venido a sacarme de mi casa. No lo vea así, mamá. No somos tan crueles. No la dejaremos en la calle. Tendremos que recibirla en nuestras casas. Mi hermano y yo nos comprometemos a recibirla medio año él en su casa y medio año yo en la mía. Va a ser un poco molesto acostumbrarnos a vivir con usted nuevamente, pero lo haremos por el dinero que recibiremos, para asegurar así nuestro futuro. Sin embargo, le damos otra opción. Si usted no desea vivir con nosotros, fácilmente la podemos llevar a un asilo. ¿Qué desea que hagamos? Guadalupe contenía las lágrimas de la tristeza al escuchar lo que sus hijos le expresaban. Estos estaban dispuestos a llevarla a vivir con ellos, pero ni se esforzaban en disimular que la consideraban una carga. A pesar del dolor por lo que escuchaba, ella decidió aceptar. Esa sería la oportunidad de conocer a sus nietos, los cuales ya deberían ser todos unos hombres y mujeres de bien. Seguidamente sus hijos le dijeron que preparara su maleta, porque tenían que salir ese mismo día, pues los nuevos propietarios llegarían en la noche. Es que ellos ya habían vendido la casa antes de avisarle, y escuchar eso también conmovió a la anciana, pero la noticia de saber que compartiría con sus hijos y nietos el poco tiempo que le quedara de vida le daba fuerzas. Después de todo, la anciana entró al cuarto a arreglar sus maletas. Mientras lo hacía, hablaba con su perra. Nos mudaremos de casa, Laika. Despídete. Muchos buenos recuerdos nos quedarán aquí, pero conoceremos a mis nietos, y al bajar te presentaré a mis hijos. Ellos se amarán tanto como yo. Seguidamente, la anciana tomó sus maletas y el pastel que había hecho y se los entregó a sus hijos. Estos montaron las cosas en el carro. Estaban a punto de salir, pero Guadalupe no terminaba de subirse al vehículo, así que sus hijos le preguntaron que qué esperaba. Ella les respondió que a Laika, que se encontraba despidiéndose de la casa. Los hombres no entendían lo que decía su madre y llegaron a pensar que estaba loca. Sin embargo, segundos después salió la perrita. Rubén, el hijo más joven, inmediatamente salió del vehículo y dijo lo siguiente: ¿pero a dónde lleva esa perra mugrienta, madre? En mi casa solo será recibida usted, así que deshágase de esa molestia. Igualmente Federico le dijo lo mismo, y además añadió que a su mujer no le gustaban las mascotas. Guadalupe, sin saber qué hacer, les indicó que no podía separarse de su perrita, porque había sido la única compañía que había tenido los últimos 10 años, y le dolería mucho alejarse de ella. Tanto Rubén como Federico le dijeron que debía escoger entre vivir con ellos o la perra, y Guadalupe terminaría escogiendo a su mascota, no porque no amara a sus hijos, sino porque le parecía injusto abandonar al único ser que le había hecho compañía. Ella no podía dejarla a su suerte, como sus hijos habían hecho con ella hace más de 20 años atrás.
Después de todo, la decisión que los hombres tomaron fue llevarla al asilo que habían propuesto anteriormente. Laika, al parecer, era la excusa para deshacerse de Guadalupe y no sentir remordimiento. Luego de todo, la anciana empezó una nueva vida con normalidad en el asilo, junto a su compañera fiel. Ahí recordaba con nostalgia a sus hijos, pero ya estaba acostumbrada a su ausencia. Así que con los días el dolor pasó. En ese lugar se hizo amiga de muchos ancianos, entre su mayoría de menos edad que ella. En ese lugar también se hizo amiga de una enfermera, Matilde. Esta chica siempre la acompañaba a pasear a Laika al jardín y compartía horas con ella. Ella era su amiga más íntima en ese lugar y quien lograba sacarle sonrisas por el abandono de sus hijos. Por 2 años más, Guadalupe vivió su vida en ese lugar, hasta que una mañana simplemente no volvió a despertar. Laika la encontró en su cama sin vida e inmediatamente comenzó a ladrar. Matilde, quien estaba de turno, fue la primera persona en llegar y encontrarse con la dolorosa escena. Mientras recogían el cuerpo de la señora, la enfermera consiguió una carta donde estaba un número de teléfono. La chica, sin entender, llamó a ese hombre e informó del deceso de la anciana. Ese mismo día llegó un abogado al asilo a recoger a Laika, pues la anciana había contratado los servicios de ese señor para que llevaran a su mascota a vivir con sus hijos después de que ella muriera. No obstante, cuando el licenciado se presentó en casa de Rubén y Federico y les informó de la muerte de su madre, estos no mostraron tristeza y tampoco aceptaron quedarse con Laika. Después de todo, el abogado fue a casa de Matilde y le dijo que la voluntad de Guadalupe era que si sus hijos no aceptaban cuidar a su perra, fuera ella quien se la quedara. Aunque Matilde tenía una difícil situación económica, en memoria de la señora Guadalupe, sí se quedaría con Laika. Pero lo que ella no se imaginaba era de las vueltas que daría la vida, pues Guadalupe había dejado un testamento en donde decía que quien se quedara con su perrita y la cuidara recibiría una gran herencia que por años ella no había querido tocar, porque deseaba tener algo valioso para dejárselo a su descendencia al morir. Por eso nunca la había gastado, pero al notar el comportamiento de Rubén y Federico, había dejado la condición de que quien se quedara con la mascota sería el heredero de todo. El destino había permitido que sus hijos rechazaran a Laika y fuera Matilde quien se quedara con todo. Después de un tiempo, a través de los periódicos, salió la noticia de la perrita que volvió millonaria a su nueva dueña. Y ahí también contaban toda la historia de Guadalupe. Cuando sus hijos se enteraron, quisieron recuperar a Laika para conseguir el dinero, pero no pudieron. Ya todo estaba a nombre de Matilde, quien había destinado la gran mayoría de los fondos para ayudar a ancianos abandonados y a personas que lo necesitaran. Sin duda alguna, todo ese patrimonio había llegado a las manos correctas, una mujer humilde y de bello corazón, que no derrocharía el dinero solo en complacer sus propios deseos, sino que también ayudando a los más necesitados. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.